todos. Buenos días. Bueno, es un gusto estar de nuevo con ustedes en este segundo desayuno de arte del año. Bueno, en esta oportunidad vamos a tratar el tema de cómo componer un cuadro y el mundo de la acuarela, las técnicas de composición y el mundo de la acuarela. Los disertantes son, las disertantes son Inés Patrón Costa, especialista súper en acuarela, y Laura Casella también, pero es más disciplina en la técnica de óleo y acrílico. Ella va a hablar más sobre la composición de obra. Bueno, yo no quiero quitarles más el tiempo, le doy la palabra a Inés. Vamos a empezar con cómo componer un cuadro, las definiciones y las cosas que tenemos que tener, o sea, las vamos integrando en nosotros mismos y después ya cuando estás con el para pintar ya más o menos las tienes en cuenta. Bueno, vamos a definir qué es la composición. La composición busca organizar las partes del cuadro de manera que se relacionen armónicamente entre sí y los vacíos, atrayendo la mirada del espectador al punto deseado a través de un recorrido específico por el cuadro. Tener presente que yo, artista, decido por dónde y cómo entra el espectador al cuadro, a través de las herramientas que voy a enumerar Las mismas son el contraste, centro de interés y equilibrio. Y la perspectiva, que es imprescindible en todo lo que sea en un cuadro, sobre todo en construcciones, cuando hay objetos, edificios. El contraste. Una buena composición pictórica tiene uso de los opuestos para generar interés, ya que su contraste hace realizar los elementos. Esto crea dinamismo y dramatismo en la obra, ya que si todos los elementos son semejantes se haría muy, ¿cómo se puede decir?, aburrida, monótona. Contraste de valores tonales está en la forma más efectiva de generar contraste. El ejemplo más sencillo lo puedes ver en las pinturas de Rembrandt. La técnica de claro-oscura, contraste de contornos fríos frente a cálidos. Los contrastes pueden ser de tamaño. Un elemento grande luce más importante al lado de algo pequeño. El contraste de contornos forma simples contrastes junto a formas más irregulares. Contraste de textura, tanto de material con el que se pinta como el objeto a pintar. ¿Se entiende la explicación? Ahora, el centro de atención, que esto es lo más importante que tenemos que lograr, para que el observador, cuando vea un cuadro nuestro, vea cómo entrar en el cuadro. Por ejemplo, si hacemos una línea, el observador, el ojo, se va del cuadro. Entonces, tenés que hacerlo circular, ya sea por color, por tamaño, por perspectiva. Líneas de composición, son líneas a centro de atención. Otra de las estrategias compositivas fundamentalmente es crear un centro de atención. Ese punto es el elemento protagonista o decisivo de nuestro cuadro, para dirigir la mirada a este punto y lograr que sea el más sobresaliente de la obra. Nos podemos apoyar en varias herramientas como son. Ese es el punto que yo le digo para cómo el ojo del observador entra al cuadro, ya sea por color,
por profundidad de tonalidad. Las líneas de fuerzas, de reglas, de tercios, esa es una, y la proporción áurea. Eso es lo que tienen en cuenta para ver la separación del cuadro. Líneas de composición son líneas como tal o formadas por la disposición de los elementos del dibujo o pintura. Donde se forma una línea, el ojo la sigue para ver cómo termina su recorrido. Es lo que les expliqué recién. Cuando se hacen, convergen, es decir, encontrarse en su punto, dos líneas o más, se crea un potente centro de interés. Según la forma de estas líneas, se pueden transmitir diferentes sensaciones. Por ejemplo, líneas horizontales da tranquilidad, líneas diagonales ascendentes le da dinamismo a la pintura. El ritmo es la sucesión de elementos visuales que siguen un determinado patrón u orden dado por la repetición. En la composición se utiliza para dar énfasis al punto que deseamos, así como crear sensaciones de profundidad, ya que genera una trayectoria. En general, las sensaciones de profundidad las logramos con los colores fríos, o sea, más bien por colores. El ritmo puede establecerse de diferentes formas y se puede mezclar entre ellos. Ritmo regular, los elementos y el espacio entre ellos son similares en tamaño y forma y distancia. Y el ritmo alterno se repiten dos o más figuras a intervalos regulares. Sí. Eso es lo que les hablaba de la regla de tercios, cómo separamos el cuadro cuando lo vamos a pintar, o sea, lo tenemos en nuestra mente, no es que hagamos las líneas, pero tenemos en cuenta la regla de los tercios para ver las líneas del horizonte y después separar los pesos para que no se nos caiga para la derecha ni se nos caiga para la izquierda, que todo sea regular. La línea de composición de Turner, también eso de que cuando las líneas convergen se genera un potente centro de interés, y el ritmo, que puede ser regular o puede ser alterno. Y acá, por ejemplo, lo vimos en un cuadro de Turner. Bueno. Podríamos volver atrás y ver bien en el de Turner, el de los ritmos. Sí. En los árboles se ve el tema del ritmo. Sabés que tiene una diagonal que te podría llegar a molestar porque se va, pero ahí él la compensa a la derecha con ese tronco seco. Le da peso. Sí, ¿cómo? Sí. Pero si por ejemplo yo quisiera solamente la torre de una parte y obligar la parte izquierda, digamos, con un vacío distinto. Se cae. Se te cae el cuadro. Es visual, o sea, este tipo de cosas es como que uno las tiene en el inconsciente porque tienen que ver con cómo vemos el mundo. Por ejemplo, para nosotros el tema de la tierra, o sea, como que todo lo que está en el piso es normal, digamos, es equilibrado. Entonces, toda esa forma de ver la trasladamos a un cuadro. Entonces, las cosas pesadas que ponemos en el piso está genial. Ahora sí, por ejemplo, las ponemos en el extremo superior, nos va a parecer que el cuadro está compensado. Pero tiene que ver con eso, con cómo vemos el mundo. Ahora vas a ver ahí las dos perspectivas de fuga que tenés, ¿viste? La parte pesada en el principio y después que fuga. Y el ojo del observador tuyo, ¿dónde va? A ese medio. Es el centro de interés. Es el centro de interés. Claro. Por eso la perspectiva también es una herramienta para la composición. Según como uno
la utilicen para crear esos puntos de interés. Y si vos ves la torre ahí, no te molesta. Porque podría molestarte, pero no está en el medio, está al costado y podría ser más pesado el lugar de la derecha y no. Porque tenés las perspectivas que convergen. Y si le sacaran el todo, porque uno está viendo con la película. Creo que fuera todo, sería como algo bonito. Sí, sí. Falta de interés. Sí. Porque acá tiene como mucho No ritmo, sé dónde poner la mirada. Es como... Muy bueno. Sí. La torre y la característica Sí, el punto de interés más punto de que... interés. Porque tenés las dos perspectivas, la línea, el horizonte, la cúpula, que es un término medio, y después la... Pero está muy bien equilibrada. De alguna manera la nube se está equilibrando con la torre. No hace nada. No, para mí el cielo trae tranquilidad. Para mí el cielo es una parte de silencio que también lo necesitas. Necesitas mucho el silencio. ¿Eh? Me aburre. Lo sé, pero si no conozco el lugar, No molestaría tanto, pero le saca el punto de interés, porque vos vas a esa torre, que además al mirar la torre, mirar las perspectivas, mirar el... Sí, pero es como la antesala de la torre, todo el cuadro, ¿sí? Uno tiene que generar ese clima de antesala para llegar a lo que yo quiero, digamos, destacar como artista. ¿Dónde quiero poner, digamos, la carga? Entonces, bueno, tener un recorrido visual, tener algo que lo haga divertido. Pero después lo tenés que compensar, porque si no, esa torre te tira el cuadro para la derecha. sí. ¿Ah? Pero pienso una obra que Ahora la vas a analizar. Y nosotros después de todo esto... Y después vas a decir, está desequilibrada. No. ¿Sabes? Es importantísimo tener en cuenta todas estas cosas cuando vas haciendo el cuadro. Después ya te salen después el tiempo de tenerla, de leerla, de comprobarla, ya es algo innato que te va a salir. Porque no es solamente eso, a veces también es, o sea, es el tema de las formas, el tema del color, es el tema de la textura, son un montón de cosas que hacen que... Y lo que es maravilloso hacer es ir a museos y ver en los grandes artistas, tratar de analizar todo esto, que ayuda muchísimo. Porque uno por ahí vas al museo y lo mirás y... No, incluso hay obras, cuando habíamos visto el tema del desequilibrio, hay una obra, por ejemplo, que está particularmente desequilibrada y se cae, pero tiene que ver con lo que quiere mostrar el artista. O sea, por ahí cuando pasan esas cosas, claro, es como que, bueno, es mi intención. El tema es cuando no es mi intención, digamos, si se cae el cuadro y... No, se caen porque no lo saben Claro. equilibrar. ¿Ah? Sí. Perdona, lo que es algún ejemplo con figuras humanas. Hay uno de desequilibrio con figura humana, que ahora lo vamos a ver. Sí, que se cae, la traición. Sí, bueno, la traición. Porque hay una conceptual. Claro. Bueno, seguimos con perspectiva. A ver si escuchan. La perspectiva tiene como misión recrear profundidad en la obra y la posición relativa de los objetos, creando efectos de reducción tal como lo percibe el ojo humano. Claro, la perspectiva es lo más cercano al ojo humano, a cómo ve el ojo humano la realidad. Entonces, bueno, uno con esa técnica puede, o sea, generar estas distancias y estos puntos de interés que veníamos hablando. Los tipos de perspectiva. La perspectiva cónica es la más parecida a la realidad. Los elementos que la conforman son la línea de horizonte, ¿lo podemos ver? A ver. Ahí. Bueno, justo en esta pintura, después paso a lo que es la hoja de perspectiva. Pero ahí se ve la línea de horizonte, que es donde va el ojo. Punto de fuga. No, no falta.
la línea de horizonte es la línea imaginaria que está a la altura del ojo humano. Después, el punto de fuga se ubica sobre la línea de horizonte, sobre esta línea, ¿sí? Es el punto donde convergen las paralelas a la línea de horizonte. En general, para la composición se ubica allí un punto de interés, que era lo que veíamos en la obra de Canaletto, justo, y también en la de Turner, justo acá está el punto de interés, donde convergen todas estas líneas. La línea de horizonte sería esta, donde están todos los fieles, y el punto de interés es este baptisterio, el altar, ¿sí? Entonces, bueno, no es casual, digamos, esto es intencional. Bueno, después hay subtipos de perspectiva cónica. Está la perspectiva central, que se genera con un punto de fuga, que es la típica del Renacimiento, que es esta que vimos. Es un solo punto de fuga, ¿sí? Todas las líneas convergen a este punto, ¿sí? Y después está la oblicua, que se genera con dos puntos de fuga. Y vamos a darla. Ahora vamos a ver la historia de la perspectiva. Bueno, acá, la de Turner, ¿sí? Y después, bueno, yo puse un cuadro mío para ver que hay dos puntos de fuga. O sea, ¿por qué? Porque la central, una cara es horizontal y vertical, y la otra cara es la que va hacia el punto de fuga. En el caso de oblicua, las dos van a fugar a distintos planos. Y acá estaría la línea de horizonte, donde se ubican los dos puntos de fuga. Después está la aérea, que es la velazqueña, la que se llama Velázquez, que está formada por tres puntos de fuga, que es aérea. Y tiene que ver, en el caso de Velázquez, con crear un clima. Era en pleno barroco, bueno, él observaba todo desde arriba y también tiene que ver con un tema de, no solamente de perspectiva, sino cómo se va creando como un efecto teatral, donde el color se va diluyendo, la tensión. Vamos a ver. Axonometría. La axonometría, o sea, dentro de la perspectiva está la perspectiva cónica, que es la que vimos con los puntos de fuga, y después está la axonometría, que es más tipo maqueta, ¿sí? Axonometría significa medir a lo largo de ejes. Se dibuja a lo largo de tres ejes, y en esos tres ejes, que vamos a ver acá, ahí, ¿ven? Son tres ejes, X e Y, que son los de plano, y Z, que sería la altura, ¿sí? Entonces, se dibuja sobre la base y después se eleva en altura. Dentro de la axonometría hay dos tipos, la isometría y la caballera. Lo que tiene en particular la isometría es que tiene las medidas reales en los tres ejes, ¿sí? O sea, no hay reducción de, como nosotros lo tenemos en la perspectiva, la reducción de los humanos no está presente. Entonces, se dibuja a lo largo de estos tres ejes, de planos a volúmenes, y se caracteriza porque su escala de medición es casi la misma para los tres ejes, que es lo que les decía. La caballera va a tener un efecto de reducción en el ángulo de 45, porque si no, si uno lo haría en escala real, es como que se vendría muy encima. El tema es así, con la axonometría, en la pintura se retoma, en las estampas japonesas se utilizaba mucho y en la antigüedad también, pero lo retoma el cubismo. Picasso, claro. Ese es como su uso, que es ahí justo en el cubismo donde se rompe con todo el concepto de perspectiva. Son de perspectiva que se entrecruzan. Claro, o sea, acá es como que están, pero hay puntos de fuga múltiples, planos múltiples, se rompe con todo ese concepto de realidad. La empiezan a pasar otra vez. Y ahora vamos a ver la historia de la perspectiva, ¿sí? Estaba acá. Bueno, vamos a hacer un relato desde la antigüedad hasta ahora, ¿sí? O sea, en la antigüedad, en Egipto, se usaba la perspectiva jerárquica, que era la ley de la frontalidad. O sea, se ponían todos los personajes así bien de frente o un poco de perfil. No había profundidad, no había perspectiva, no había nada. En la Edad Media se empieza a utilizar lo que es la perspectiva caballera, que es un poco lo que sería como una isometría, ¿sí? Donde los personajes más importantes están en la parte de abajo, inferior, y los menos importantes en la parte superior.
Después en el Claro, Renacimiento... porque acá lo que se tenía en cuenta era la teológica, o Claro. sea, era el Dios, era la religión. Sí. En el Renacimiento, con Leonardo da Vinci surge lo que es la perspectiva cónica. Él hace todo el estudio del hombre, que viene a ser el centro del universo, y hace toda una técnica de la perspectiva cónica, la hace bien matemática. Después, en el manierismo, empiezan a aparecer, se empieza a romper, va de a poco hacia el barroco, ¿no? Se empieza a romper con lo que es la perspectiva como uno la conoce. Empiezan a aparecer puntos de vista múltiples, porque se apunta a lo que es la emoción, lo artístico. Ya no, o sea, la perspectiva cónica tenía como esa cosa matemática, del espacio matemático perfecto que era el número ideal hacia Dios. Después con el barroco lo que se empieza es a buscar la emoción, a llegar digamos, al fiel que no entendía de matemáticas ni nada. Entonces digamos que la búsqueda se deja de lado los números y se va hacia eso. Entonces se apunta al efecto teatral, al sentimiento, y por eso esto es la ruptura. Y bueno, en el barroco llegamos a lo que es Velázquez, que es este efecto teatral, y bueno, ya después en el cubismo directamente echado perspectiva y aparecen puntos de vista simultáneos, planos múltiples, se toma esta isometría, pero también es como que se rompe con eso. Bueno, Es una ruptura, es lo una ruptura tradicional. total, claro. Y equilibrio, ¿no? Sí, equilibrio. El equilibrio busca compensar los pesos dentro del soporte, de manera que se distribuyan balanceadamente tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. Es decir, que la parte izquierda del cuadro sea equivalente a la parte derecha como en una balanza, ya que la parte inferior soporta mayor peso que la parte superior, como lo vemos en la vida real, que era lo que charlábamos antes, de que uno en la vida real está acostumbrado a que sobre el piso está lo más pesado, la parte de arriba es más liviana y sobre la parte derecha se ubica el mayor peso, o sea, el ojo es como que solo tolera y lo ve armónico. Bueno, entonces, dentro del equilibrio tenemos subtipos. Acá. ¿Existen? Sí. No se escucha. No, ella va a pintar. Ella pinta. Sí, ponele a ella. Yo me acerco más al micrófono. Ahí. Bueno. Existen diferentes clases de equilibrio. El equilibrio estático, simétrico, que es cuando balanceamos ubicando pesos con características iguales o similares a ambos lados del cuadro, ubicados a la misma distancia del centro geométrico. Este tipo de composición transmite mucha tranquilidad y estabilidad, pero se presenta algo aburrida, que es la que se usaba en la antigüedad. A ver, por ejemplo esta, de Tama. Muy simétrica, como verán, pero tiene un punto para ir al centro también, ¿no? Está equilibrada, pero tiene también su interés que te lleva a esa mancha media blanca que está en el medio. Sí. Después tenemos el equilibrio dinámico o asimétrico, que significa balancear los elementos de la imagen jugando con los diferentes factores que afectan su peso visual: tamaño, forma, color, posición. Por ejemplo, todos los elementos pueden tener diferente peso, pero se ubican de forma tal que la suma de sus pesos quede repartida por igual en toda la superficie. O dos elementos pueden ser notoriamente de diferente tamaño, pero por el color que posean pueden quedar compensados. Esto hará que el cuadro se haga más llamativo, que induzca movimiento y que realce el punto de interés. Acá lo vemos. Un barco enorme, pero al ser un color cálido que está en la parte derecha, el ojo lo tolera bien. Y se compensa con la sumatoria de todos estos pequeños barcos que están aquí. En tono frío. En tonos fríos. O sea, el cuadro se ve compensado pese a que... Y este vacío también compensa. Ayuda mucho. Y acá está el tema del desequilibrio, lo que hablábamos que se podía ver con figura humana. Se presenta cuando no se logra equilibrar las masas ni las fuerzas a ambos lados.
y se ve notoriamente causando una sensación de ambigüedad, tal como si el cuadro estuviese incompleto o tuviese errores, dejando al observador intranquilo, pues no consigue llegar a la estabilidad que inconscientemente busca. Este tipo de composición es generalmente evitada, pero el autor puede valerse de sus efectos para producir un estado de alteración en el espectador. Este cuadro se llama Después del error, de John Sherrock. Acá entramos un poco también en la pintura conceptual, que es la que te quiere transmitir algo, sentimiento o algo, y acá es sentimiento de dolor. Claro, el cuerpo de la mujer hacia un lado del sofá genera un desequilibrio que transmite al observador el sentimiento de angustia que sufre la mujer luego de cometer un error pasional. Esta sensación se refuerza con la línea diagonal descendente que forma el cuerpo. Bueno. Peso visual. Peso visual. El peso visual es la clave para equilibrar las masas de forma dinámica en nuestro cuadro. Es una fuerza que hace que un objeto tenga ópticamente mayor relevancia que otro, haciendo que parezca más pesado, más fuerte y que sobresalga sobre los demás. Esto depende de varios factores. El tamaño. Por ejemplo, una figura grande pesa más que una pequeña. Bueno, es obvio, pero en la composición. La posición dentro del soporte es otro ejemplo. Las figuras situadas en la mitad superior pesan más que las de la parte inferior. Y las situadas a la derecha más que a la izquierda. Eso es lo que comentábamos. Es una cuestión mental, sí, tu ojo, ¿no? ¿Sí? Sí, cómo no. Posición dentro del soporte. Las figuras situadas en la mitad superior pesan más que las de la parte inferior. Y las situadas a la derecha más que a las de la izquierda. Después también las figuras que se ubican en el centro geométrico del cuadro, o sea, el lugar donde se unen todas las diagonales y los ejes, van a tener menor peso, pues el ojo las ve como equilibradas, como están en el medio. Mientras más me alejo de dicho centro, más peso tiene el objeto. Por supuesto, cuanto más se sitúe hacia la izquierda o hacia arriba, más todavía. ¿Sí? Ahora, posición en relación con otros objetos. Las formas aisladas pesan más que las que están cercanas entre sí. Y un grupo de formas semejantes pesa más que uno de formas diferentes. Por ahí son cosas sencillas, pero a la hora de la composición pesa un montón. Ahora las formas. Las formas claramente reconocibles. Las formas geométricas, las formas cerradas tienen mayor peso que las formas irregulares. O sea, es porque ocupan como más volumen, ¿no? Visualmente. Las formas de mayor interés, como las personas, especialmente su rostro, tienen mucho peso visual. O sea, la cabeza tiene mucho más peso visual que el resto del cuerpo. Las formas con volumen tienen mayor peso que las formas planas. Cuando le das por sombras el volumen, tienen más peso visual que si lo haces plano. ¿Entiendes? El color. Los colores cálidos generan mayor peso que los colores fríos. El color cálido siempre se viene para adelante. O sea, es lo que más ves vos como espectador, ¿no? Porque es lo que te lleva a acercarte. El frío te va para atrás. Por eso queda tan bien, por ahí en este cuadro que es todo frío de fondo, los pequeños barquitos cálidos quedan perfectos, no se pierden. Los valores que contrastan más con el fondo pesan más que los que menos contrastan. Eso es lógica, ¿no? Un color claro sobre uno oscuro pesa más que un color oscuro sobre uno claro. Y un color saturado, que es saturar el color puro, pesa más que uno insaturado si están sobre el mismo fondo. O sea, vos pones el mismo fondo, pero un color saturado y uno que no está saturado, o sea, que está tocado, que tiene blanco u otros colores, pesa menos. Ahora la dirección. ¿Sí? La dirección. Una forma situada verticalmente tiene más peso que una que está en posición oblicua y a su vez esta mayor peso que una ubicada horizontalmente.
Eso a la hora de componer. Y después, tenemos este cuadro que es la historia de la composición. Dentro de la historia de la composición, en la Edad Media lo que se utilizaba era la composición axial o simétrica. Se compensan las masas tipo balanza. Ahora vamos a ver acá, por ejemplo, ¿ven? Un cuadro de la Edad Media que se llama Coronación de la Virgen. Eran bastante aburridos, ¿no? Pero bueno. Era la época buena. Era muy plano. Claro, ya los colores terrosos y una composición así. Después, en el Renacimiento se utilizaba la composición piramidal y se empieza a introducir el uso de la perspectiva. Acá, por ejemplo, vemos la composición piramidal en el cuadro de la Virgen del Giglio. Es Leonardo. Sí, Leonardo. Tenemos que seguir con dirección y textura. En el barroco, la composición es en diagonal. Sí, seguimos con composición y textura. Color ya está la dirección. Una forma situada verticalmente tiene más peso que una en posición oblicua. Sí. Y esto a su vez mayor peso que la ubicada horizontalmente. Sí. Y la textura también se juega con la textura. Un elemento con textura pesa más que uno liso. Ahora, teniendo las palabras, las pautas anteriores, sabemos que podríamos jugar con estas variables para hacer equivalentes las masas a ambos lados del soporte, pero generando versatilidad para lograr un equilibrio dinámico tal como lo vimos. O sea, jugamos también con el color y con los fríos y los cálidos para crear el dinamismo. Después en la composición, nos faltaba ver la composición en el barroco, que bueno, ya empieza a hacer la composición en diagonal. Acá tenemos el ejemplo de Caravaggio, ¿sí? El efecto teatral y hablamos de esto, ¿no? Era un rato. Y, bueno, y en el día de hoy, o sea, nuestra era, estamos ante la era abstracta. Y bueno, con Inés estuvimos viendo un autor que se llama Zygmunt Bauman, que habla del hombre líquido. El hombre líquido, que es el que crea una nueva realidad. Usa un lenguaje para crear una composición con independencia de referencias visuales del mundo real. O sea, hablamos del hombre líquido, o sea, el hombre del momento, el por ahí... Sí, acá les doy las características. Es un hombre continuamente angustiado, uy, qué fuerte está esto, temeroso de cualquier atadura, no vale la experiencia porque los desafíos y las circunstancias son siempre cambiantes, por lo que no da tiempo a que se solidifique nada, ninguna idea ni nada. Es el hombre que no quiere compromisos, el hombre que no tiene raíces, sino que es en continuo movimiento. Para Bauman, el mundo ordenado en el que vivimos es una construcción frágil. Patinamos sobre hielo, o sea, no tenemos seguridad y nos sentimos amenazados por todo tipo de desastre. ¿Qué es lo que pasa más o menos hoy en día con el mundo que está en crisis, ¿no? Que no sabemos qué nos va a pasar, no pensamos en el futuro, sino vivimos el presente. Y ahí empieza también el tema del consumismo, porque eso por ahí nos da tranquilidad, el atarnos a las cosas materiales momentáneas, a lo efímero. Claro, es como que se prioriza lo efímero. Su obra comenzó en la década de 1950. Él nace el 19 de noviembre de 1925 en Polonia. Es polaco judío. Y muere ahora nomás, el 9 de enero de 1917. Y tiene varias obras, léanla, búsquenlo en Google porque es muy interesante. Bauman, Zygmunt Bauman. Y él escribe porque no solo es el hombre líquido como persona, sino que eso también está la economía líquida, todas las relaciones. Y queríamos abrir como un debate, ¿no? Bueno, preguntas abiertas, ¿qué pasa con el arte hoy en día? Si nos pasa
¿cómo se llama este hombre? Bauman. No, Turner. Turner. Ah, de verdad que es acuarelista. No, Ah, no. claro, es verdad, eso para después. Grandes acuarelistas, lo puse a Turner, que me pareció apasionante, porque él hacía mucho óleo, pero también empezó con la acuarela desde chico, porque le hacía, ¿cómo te puedo decir?, hacer que sus cuadros en el óleo fueran como más transparentes, más iluminados. Turner nace en Londres en 1775, único hijo varón, muere en 1851. Lo que resalta también, por lo que vamos a ver al final, es que su madre estuvo internada porque era muy inestable mentalmente. Turner pertenecía al movimiento romanticismo, representación del sentimiento, nuevas formas de paisaje. Fue académico en sus principios, pero fue lenta e imparablemente evolucionando hacia un estilo libre. ¿Qué llamamos estilo libre? Él empieza con la abstracción. Mirá vos, en ese tiempo. Es atmosférico y en ocasiones esbozando la abstracción, por lo cual fue incomprendido y rechazado por los mismos críticos que llevaban décadas admirándolo y hablando maravillas de él. El aparente caos que llenaba las últimas obras que están ahí, ¿no ven?, hizo que se le considerara un demente, hasta tal punto que la reina Victoria no le dio la orden de caballero que se daba en ese momento a grandes personalidades, y se la dio, por ejemplo, a artistas de mucho menor envergadura, sí. Ahora, lo que yo me pregunto, ¿será un paso hacia un arte abstracto que vendría un siglo y medio después? ¿O un visionario? ¿O un producto de su mente, como dicen los de la época, que decían que él había enloquecido? Eso se los dejo. Y después lo tenemos a Auguste Rodin, que era escultor, pero él también usaba la acuarela para los bocetos, para las esculturas, porque la figura humana le daba de distintos ángulos, le daba como más, ¿cómo te puedo decir?, humana a sus esculturas, ya sea por los gestos, por la... Claro, con la acuarela es como que captaba la impronta, el gesto, el boceto. Claro, nace en París en 1840 y muere en 1917. Lo que aportó la acuarela a Rodin fue el descubrir que su aplicación en la figura humana femenina le permitía representar la fluidez de las formas, o sea, le ablandó mucho todo lo que fuera su escultura. Por su rapidez y transparencia, lograba captar las distintas improntas de los perfiles y comenzó a construir una obra desde varias perspectivas. Bueno, y ahora, bueno, la idea era un poco charlar, armar como un debate de estas preguntas abiertas, de qué pasa con el arte hoy en día, y el arte como fotografía de la sociedad y el hombre actual, o sea, esto del hombre líquido, no sé. Acá hay fotos de, si quieren pasarse, de Turner en distintas épocas. Acá estaba todavía figurativo. De Turner ya, o sea, era una maravilla. No, era el Turner ya pasándose un poco a la abstracción. ¿Estaría enloqueciendo o estaría cambiando su forma de ver? Es que uno cambia mucho en sus... ¿Eh? No, no, no. Yo también.
te puede gustar o no, pero hay formas, sí, hay cosas muy buenas, muy creativas, pero son distintas, ¿viste? Vamos a ir por uno, de a uno, a las preguntas. Matías le va a dar el micrófono. Sí, ya viene, se fue para acá. ¿Qué preguntas? Mis dos nietas. Ya está. Ahora pintar, yo sigo los nervios. Me dio un mareo. No, lo que yo quería agregar, que el Rodin, como pasa después a la escultura, desaparece el fondo hacia adelante porque hay una tercera dimensión que es lo que va a ser de la escultura. Claro, es lo que logra haciendo estas poses que son de minutos. Voy a poner esto acá. Claro, la acuarela le sirve como estudio a él. Le sirve sí como me da. estudio porque aparece después en la escultura hacia adelante, porque la escultura hay que mirarlo para el lado de atrás. Claro, claro, claro. Y en este, por ejemplo, lo que compensa, porque está dividido en dos, porque si nosotros tenemos solo la parte de arriba, no nos dice nada, pero nos compensa y nos equilibra la parte de abajo, Era un porque genio. si no el cuadro está dividido en dos. Sí. ¿Otra pregunta? No, yo lo que te quería comentar, en el desequilibrio de Jean Verot, lo que pesa, el desequilibrio, lo que pesa es la emoción que presenta él Claro. en la figura. Sí. Eso es lo fundamental en él. O sea, su desequilibrio lleva a que a vos te llame la emoción. Claro, es conceptual. Y además es cuando el desequilibrio lo haces porque a propósito, no es porque te salió, porque no sabes. Lo puso ahí y te llega sentimentalmente. Esa es la pintura conceptual, o sea, él te quiere pasar un sentimiento. Y ahí ese cuadro es mío. No sé si tendrá errores o estará bien compuesto. Esa es una acuarela. ¿Sería tan bueno ponerla si la ven? Ah, el que está allá atrás. Sí. Ese. ¿No ves? Ahí tenés la línea del horizonte, tenés las flores que van para atrás, pero al mismo tiempo tenés la mujer que te frena un poco esa fuga, creo. Sí, sí, la sostiene. Y aparte La con una sostiene. derecha, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, Inés, quiero que pintes. ¿Sí? Dale. Sí, sí. Ustedes hablen, así yo no me inhibo. A ver. Mary, para que me saco esto. Ahí está. ¿Qué? Sí. ¿Y sabes? No, esto nomás. ¿Sabés qué necesitaría? Bueno, en este vaso de agua lo uso. Sí, para... Mis paletas son sucias. Así soy yo. No sé dónde la voy a poner. Invado tu lugar.
A ver. Buah. Qué difícil. Qué difícil. Necesito. Bueno, voy a tratar de hacer unas manchas porque yo ahí lo pinté ya terminado para estar tranquila, porque ese cuadro me llevó 2 horas y media, 3, que acá no las tengo. Entonces les voy a enseñar más o menos la técnica de mojado sobre seco, que sería este vaso, y acá sería seco sobre mojado. O sea, después cada una va, yo los meto, cuando lo hago así mojado, lo meto en la bañadera, meto el papel y lo saco. Pero tenés que tener muchísimo cuidado porque ya el papel te está absorbiendo en su totalidad. ¿Cuál es el gramaje que tiene que tener el papel? El papel en general tiene que ser, no sé cuánto tiene, pero yo uso de 600 y claro, siempre lo pones con cinta de papel, pero la otra, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer 600 gramos. Uso un papel Corona que ahora no lo consigo, que es de 600 gramos y es pH neutro y blanco. Como yo hago muchas flores, la textura me gusta fina y después tiene que ser blanco y el pH neutro, eso es importantísimo. Por ejemplo, el papel de esas flores es arrugado, es un Schweller, pero tenía 450. Sí, los colores fríos. Sí. A ver si me sale, ¿no? Sí. Más difícil que hay. A ver, así para... A ver, acá tenés que poner... Acá le voy a poner como... Sí, son manchas. Yo soy muy prolija, es una tortura. Lo bueno además es, lo rico es ponerle varios colores. Sí. Le pones amarillo para hacer la luz. Yo estoy haciendo una mancha nomás, ¿eh? Acá le das la profundidad, ¿no ves? ¿Para qué? Parece que lo estoy logrando. Esto nada que ver con lo que como yo pinto, ¿no? Pero
No, acuarela. ¿A dónde te fuiste? Yo lo que hago con la acuarela es primero lo marco con lápiz, pero muy suave, que hago. A ver. Les cuento que estoy muy estresada. ¿No? Perdón. Este es una técnica de mojado, o sea, empapo el papel y después pongo el pigmento, que es puro, porque ya no le pongo agua. Y después acabe hacer la otra técnica. HB, Staedtler HB. O sea, medio duro, o sea, el neutro. Pero muy suave. Y después que vos pintás con acuarela, agarrás una goma muy blanda, la Staedtler bien blanda, y cuando está seco, sacás todo el lápiz, ¿eh? Sí, no te queda. Se está saliendo bien. Necesito agua porque me va a ensuciar el... Y ahí nos vamos a tomar un champán. Ahora estoy haciendo flores blancas, que es lo más difícil. Ahora. Después sí. Sobre mojado. Después, si quieren, les remarcan un poco las profundidades, pero en general esto es una mancha, o sea que estoy sorprendida. Bueno, ahora vamos a hacer el fondo. Este es mi pañuelo azul. Mejor. Sí. En general yo pinto sobre tablero de arquitecto, no, esto me resulta más difícil. Nunca. No, porque el blanco es ¿cómo te puedo decir? El blanco es el papel, ¿no ves? Estas son flores blancas y de... Sí. Ahí hacemos un poquito para resaltar el vaso. Para hacerle la transparencia, a verle. Bueno, ahora vamos a hacer. Salió, No, se fija solo. No.
Bueno. ¿Qué hora son? Ah, perfecto. Se puede tardar. Y Arenales, ¿no? Sí, sí. Ahora, es difícil llegar a una galería, porque vas a una galería y como no te conocen, por ahí no te dan bolilla, y para que te conozcan tenés que pesar. Hasta que llegué a para ser sola, ¿no? O sea, individual. No, llegué a la galería Arroyo con Menchel. En Arroyo, sí. Sí, y él me mandó a verlo a Rafael Esquirro, que lo fui a ver a un bar. Y me hizo llevar mi obra a un bar. Estuvo media hora mirándola y yo con los nervios, porque típico, porque era muy machista Rafael y que me iba a decir, mejor dedícate a lavar los platos, porque era muy de él. Y no, pasé el examen. Y mi primer curador, viste que para colgar, un curador fue Rafael Esquirro. No, un lujo. Apareció, tocó la puerta, me dice, está patrón, porque me decía así, y me dijo, vengo a colgarte los cuadros. El de la galería no podía creer. No, fue un lujo. Bueno, esta es más mi técnica, ¿no? No es tan abstracta como ustedes verán. Sí, mi especialidad son las, flores, figura humana, paisajes, pero más que todo es la transparencia y las flores blancas, que dicen que es lo más difícil, pero a mí me apasiona. Perdón, ¿ahí estás haciendo mojado sobre seco? Sí. Agua. ¿No ves cómo sacarla? ¿Cómo sacarla? El vaso y la transparencia en general las es abstracta, ¿no? Son manchas. ¿No ves? Y ahí es cuando sacas un poco para hacerle sobre todo la transparencia. Y lo que es importante que usen también, tengan siempre un pedazo de papel donde ves las, ¿cómo se llama esto? Las mezclas que vas haciendo. Porque por ahí dejás el cuadro y lo seguís otro día y decís, uy, ¿con qué mezclé? Porque es todo tan intuitivo. Es Winsor & Newton para artistas. No, Mary, necesita o Mary, ahí hay una bolsa donde hay pomos, mostráselo, porfi. Este es de Marta, pelo de Marta, pero carísimo. Lo tengo hace 20 años, 10, 12, ya se pasó, se salió. ¿No ves? Acá me queda, ¿cómo te puedo decir? Después vuelvo a hacer los tallos. Y acá le vamos a hacer mi pañuelo, que no me lo olvide.
¿Hay nuevos o no? No, mostrarle. Claro. Acá está más prolijo. A ver, estos son los pomitos. Son de Winsor & Newton, pero para artistas. En Newton. Ahí tenés. Ay. Se nota que es un pañuelo. ¿Cuál? Porque también hay de otros, ¿no? Y cuando no conseguía, porque es difícil, me los traen de Londres o New York. Es muy difícil encontrar ahora todo lo que es acuarela. A ver si logro. A ver. No, sí hay, Sí. Y mira que mi paleta, sí. ¿No ves acá? Como es al revés, pones el color puro y de ahí lo va. Siempre de abajo para arriba, ¿no? O sea, para que vos dejes siempre la... Sí. Es apasionante. Ahora acá podemos hacer una... ¿Saben qué? Lo más importante es tener en cuenta luz y sombra, nada más. Esa es toda la base. Eso me enseñó Guillermo Ruiz. Es cada vez como más sencillo, ¿viste? Síntesis, es lo que me decía permanentemente. O sea, luz y sombra. Y ahí te sale la flor. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos, luz y sombra. Y por ahí está el intermedio, ¿viste? La mitad. Pero así de sencillo es para él. No, ya sé, pero él cuando pintaba te decía luz y sombra. Nada más. Y ponía las pinceladas y vos te quedás. Luz y sombra. Bueno, eso es el gusto de cada uno. Y claro. Y después le metí, por ejemplo. A ver, ahí tenés violeta. ¿No ves? Por ejemplo, puse este amarillo que no me gusta. Sí, lo pongo porque le meto un poquito de rojo. Y para hacerle los azules, los blancos, vos siempre dejás el fondo. A ver, dejás la sombra ahí. Esto es como una cala.
¿No ves que se hace la... Viste que se hace la cala, quiera que no, sale la cala. Lo que pasa es que yo como hago tanta flor, ya es como me decía Esquirro, la flor está incorporada en mí. Va rellenando lugares. ¿No ves que es totalmente distinta la... Y aparte esta nota, por ahí dejas. ¿Lo puedes dejar o no lo puedes dejar, viste? Ese es sap green. Ese, si no tengo sap green, muero. Entonces, para... Bueno, yo quiero ser abstracta, pero no me sale. O sea, lo cambié un montón, si tengo un punto medio. Pero si vos te pones a pensar, es abstracto, porque lo hizo. No hay vuelta que darle, no hay vuelta que darle. Y después rellenar lugares, no ves, hacer las profundidades. ¿No ves que al hacer las profundidades empieza a aparecer Siempre lo hago con azul Prusia y con alizarín, que es que es fascinante. Alizarín Crisón se llama. Es muy fuerte. Sí. Alizarín Crisón se llama. Crisón. Debe estar por ahí, porque es uno de los que más uso. Este es...
Sí, son los fondos, pues si no te queda como una, qué sé yo, mucha, como si fuera fotografía, ¿no? Y ponerle mucho color. ¿Así? Mira vos. Bueno, ves que te salen sale la figura. Siempre tenemos la luz y la sombra, ¿no? Que medio abstracto también, te digo. Sabés que acá tiene mucho más pigmento. ¿Alguno más le falta el número? Hasta acá llegué. Si quieren, pásenlo. Cuidado que está mojado. Ay, gracias. Arreglo. Todos a casa. ¿De qué? ¿Así? Bueno, vamos a sortear el cuadrito de allá arriba. Vamos a sortear el cuadrito. Bueno, ¿a alguno le quedó alguna pregunta por realizarle a Inés o a Laura? Fuimos clarísimas. Nada. Bueno. Paletas sí, las compré en Levalle o si no en Rubens. Esta es buena y esta la tengo hace años. Esta no sirve. Esta no sirve. Estas son buenísimas. Lo saco, porque yo donde voy, si me voy a algún lado, 2, con las paletas. 3. ¿Sí? 23. Bueno, No sé, que doy clases en Salta en enero y febrero, pero acá no tengo lugar, tengo que buscar un lugar. Porque se fueron mis hijos, pero vinieron. Y acá no bueno, no tiene una pregunta más que realizarle a las chicas mientras se pasan el cuadro. ¿No? Bueno, por mi parte quiero informarles el próximo evento que se va a realizar de
en el Departamento de Arte. El día 11 de julio se va a realizar una conferencia sobre historia del arte. Se va a tocar la parte de Grecia y la parte de Alemania. Alemania era Francia, perdón. Tienen tiempo para inscribirse vía mail, yo ya mandé 2 veces el flyer hasta el 7 de julio. Ayer casualmente mandé de nuevo el flyer para que se inscriban. Y después el 30 de junio tenemos un encuentro con la música en el Aula Magna de Paraguay 1239 segundo piso, donde va a haber un pianista y el mejor guitarrista de la Camerata Argentina de Guitarras. Esto va a ser el 30 a las 19 horas en el Aula Magna. Y después tenemos el 30, el 11 de julio y después, a ver, Matías, apuntame. Apuntame. El 11 de julio y después... y después el próximo desayuno de arte, el 24 de agosto, que va a estar Carlos Kerber hablando sobre vitrofusión. Que va a ser muy interesante, que va a traer piezas en vitrofusión y cómo se compone y cómo realiza el trabajo de vitrofusión. El 24 de agosto, yo voy a mandar ya el flyer. Y... ¿vas a sacar foto del foro? Y la segunda parte de Matías el 8 de... ¿Lo pueden pasar? 22. 22. Ese es el que estaba acá. Igualmente lo vamos a mandar. Después en agosto, me parece que el 22 está la segunda parte de la conferencia de arte en la historia del arte. También van a tocar otros temas de otros puntos del país, pero también se los voy a mandar. Y después en septiembre va a estar la última conferencia de arte que van a hablar sobre rocalla y pastel a la tiza. Daniela Lucero. Bueno, y después está el concurso de estatuas vivientes, que es el 24 de septiembre, acá en la calle Paraguay, donde van a exponer y pintar 35 artistas plásticos y va a haber más o menos 19 estatuas vivientes. El público va a elegir a la estatua que más le guste. Va a haber un show en el auditorio y bueno, va a haber 35 artistas exponiendo y pintando también, junto con las estatuas, el 24 de agosto, el 24 de septiembre. Adriana, acá en la calle. No, en la calle. No, en la calle. En un domingo es. Y el 24 de noviembre, ya se los adelanto, va a estar en el Auditorio Mayor de Uces los 17 componentes de la Camerata Argentina de Guitarra. Cantando en el auditorio, va tocando en el auditorio. Toda la camerata entera. No me acuerdo más por ahora. Tengo más, pero no me acuerdo más. Bueno, de mi parte les agradezco a todos la participación y bueno, los espero en el próximo encuentro. No dejen de mandar propuestas a mi correo, a cerroti@uces.edu.ar, sobre algún portfolio de cada uno de ustedes, algún álbum de obras para poder darle fecha. Ya les digo que en el Paraguay 1318, en la galería, no tengo más fechas. Ya empiezo con la galería del Fourier, del auditorio. Ya las de al lado se acabaron para el 2018. Empiezo en el Fourier del auditorio mayor. No hay más fecha para el 2018 al lado. Empiezo después, pasado mitad de año, para el 2019.
2018 ya tengo todo completo. Empiezo con la galería de abajo a dar. Ya empiezo con la de abajo. Así que le van a llegar mails a algunos. Voy a estudiar un poquito las obras con las posibles fechas. Bueno, les agradezco a todos. Gracias.